Que Dios los bendiga, hermanos. Listo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es un privilegio poder estar aquí en este lugar, de verdad que sí. Y cada vez que el Señor nos permite poder compartir la palabra, tenemos que hacerlo con excelencia, como el Señor quiere. Pero qué importante que es, hermanos, antes de dar una palabra, es pedirle al Señor que nos diga qué es lo que Él quiere que nosotros hablemos. Es tan importante lo que ahora decía el pastor, más que una palabra, es un rema, es una palabra dada en un momento indicado a una iglesia, en un momento y a una persona indicada. Y yo sé que el Señor tiene una palabra fresca para ti esta noche, para mí, porque nos han enseñado que primero el que le habla la palabra es a uno mismo. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Padre, si tú me estás dando el privilegio nuevamente de pararme en el altar y compartir una palabra, yo le decía en mi oración, Señor, dame la palabra que la iglesia necesita, la palabra que los hermanos que vayan a estar ahí esta noche es la que necesiten, es la palabra que venga del cielo para ti. Y hablando yo con el Señor me da la palabra, pero cuando me da la palabra, Él me habla también de otra cosa, y yo llego y yo le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Y hermano, yo empiezo a buscar y el Señor me da una canción. Y en la canción yo llego y yo nunca la había escuchado. Yo escuché la voz del Señor cuando Él me lo dijo. Entonces yo voy a la canción y yo le digo, Señor, si tú me estás dando una canción que yo nunca había escuchado, entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces el Señor a mí me da una palabra y es la palabra que yo hoy vengo a trasladarles esta noche a ustedes. Yo vengo a despertar el espíritu valiente que hay en tu vida. Y en el nombre de Jesús yo vengo a despertarte y a decirte que Dios tiene una palabra para ti, porque Él quiere sacar siempre, hermanos, Él siempre va a querer sacar lo mejor que hay en nosotros. Siempre. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pero el Señor tiene un plan con nosotros. Y el Señor me da esta palabra. Y me dice, ni con espada, ni con lanza. Porque hermanos, a veces nosotros cuando somos llamados a conquistar y nos hablan acerca de que viene un nuevo tiempo, una buena temporada, que viene un nuevo despertar, que vienen unos vientos nuevos, entonces nosotros pensamos en que tenemos que pararnos en la brecha, que tenemos que guerrear, que tenemos que pelear, que tenemos que presentarnos en batalla, en orden de batalla, y tenemos que saber hacer las cosas. Se nos vienen situaciones adversas en nuestra casa, en los negocios, en la familia, con los hijos.
y mató al filisteo. Y el domingo el pastor hablaba acerca de eso. Y hablaba acerca de cómo David llegó, se le trepó encima, agarró la espada de Goliat y lo mató con la espada. Porque eso es lo que hay que hacer. A veces herimos al gigante, herimos al contendiente, herimos a aquel que nos está molestando, a aquella entidad, pero no la matamos y es necesario poder matarla. Entonces eso es lo más necesario. Y dice la palabra que sin tener David en su mano una espada, porque el Señor lo único que quería era que David tuviera fe, que David tuviera lo que él tenía. Él lo dice y ustedes conocen la historia, cuando David llega y dice: ¿acaso yo, rey, no iba y mataba al oso cuando venían a las ovejas? ¿Acaso no llegaba el león y llegaba y yo lo mataba solo con mi onda? Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. El Señor quiere lo que usted tiene. Él no quiere lo que usted quiere. Él quiere trabajar con lo que usted es. Él quiere trabajar con lo que usted tiene. Él quiere trabajar con usted mismo. No quiere darle armas. Usted es el arma que Dios quiere utilizar para trabajar en el reino de Dios, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es lo que tenemos que entender. Nosotros no tenemos que andar buscando. Saúl le fue a poner un traje a David que no le correspondía, porque no es lo exterior, es lo interior que hay en nosotros, hermanos, lo que Dios quiere utilizar. Es lo que usted es la esencia de usted, es lo que hay dentro de usted, lo que hace en usted, lo que Dios necesita para derrotar, hermanos. Ni con espada en mano David derrotó a un gigante. Hermanos, yo les entiendo eso. Yo miraba cómo dice: venció David al filisteo. Con onda y piedra hirió al filisteo y mató sin tener espada en su mano. Y yo hablando con el Señor, yo le dije: Padre, ¿por qué este pasaje me menciona 2 veces filisteo? ¿Por qué hace tanto hincapié al filisteo? Hermanos, si me fui a averiguar, a buscar, a indagar lo que era un filisteo, hermanos, el filisteo, supuestamente, la palabra filisteo viene del griego, no supuestamente, viene del griego. ¿Vio? ¿Sí? Del griego filos, que es igual a amor, y teos, que es igual que Dios. Entonces se podría decir que la palabra filisteo en el griego es amor de Dios. Pero ahí yo les puse que no, como lo indica la Academia Española del Hebreo, ahí están las palabras en el hebreo, dice que quiere decir emigrante. Entonces, hermanos, debemos derrotar al filisteo que quiere aparecer en nuestras vidas para hacernos salir, para sacarnos y detenernos en nuestra vida. ¿Qué es un emigrante, hermano? ¿Qué es un emigrante? Un emigrante es una persona que migra, válgame la redundancia. Es una persona que no está en un lugar, o así es. Es que lo ponen en un lugar y tiene que estar y quiere migrar. Antes, hace mucho tiempo, había un dicho pachuco muy tipo que decía: yo emigro de este lugar, y se usaba, hermanos, y yo le decía: Señor, entonces, si David derrotó al filisteo y mató al filisteo sin tener espada en su mano, tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros tenemos que derrotar al filisteo que hay dentro de nosotros, que está fuera de nosotros, que nos quiere hacer que migremos, que quiere que nos vayamos, que quiere que nos salgamos, porque al enemigo esto es lo que quiere, que salgamos, que migremos y que nos vayamos de la voluntad de Dios, que nos vayamos del lugar donde el Señor quiere, que nos ha plantado, y que aun cuando nos haya costado
Yo hoy le digo, hermanos, sin espada en su mano, mate al filisteo que quiere que usted emigre, que quiere que usted no sea sembrado, que sea que usted deje todo botado, que deje botada su casa, su familia, lo que usted ha construido. El Señor no nos llamó para dejemos botar las cosas. Él sabe de la capacidad que cada uno de nosotros. Y me ponía a pensar mientras ahora estaba terminando de estudiar lo que el pastor decía el domingo, que nosotros tenemos que aprender a terminar las cosas que nosotros empezamos. Y a veces nosotros dejamos todo a medias. ¿Por qué? Porque hay filisteos que el enemigo se presenta en la vida de nosotros, que hace que nosotros queramos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que no es ni con espada ni con lanza, es con lo que hay en nosotros, es con lo que Dios ha puesto en usted, hermanos, que Dios quiere que nosotros podamos vencer y podamos quitar estos filisteos y estas cosas que hay. Es con lo que somos, lo que tenemos, lo que hay en nuestras manos, con lo que vamos a vencer. Solo debemos tener fe, creer en Dios, en lo que ha dicho de usted y vencer. Hermanos, crean lo que Dios ha dicho de usted. Crean. David lo creyó, hermanos. David lo creyó. David creyó cuando Samuel llegó y lo ungió, aun cuando sus hermanos no creyeran en él. Él lo creyó. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que él había vencido muchas cosas y que él iba a poder vencer un filisteo que venía a retar al pueblo de Dios. Hermanos, David creyó en él. Crea usted en usted mismo. Crea en usted, hermanos, porque lo que hay en usted, Dios lo quiere utilizar para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Hermanos, ni con espada ni con lanza. Ni con espada ni con lanza es que el Señor nos quiere hacer que nosotros podamos trabajar. Yo leía la palabra y le pongo ahí Nehemías 4:20. Usted conoce la historia de Nehemías. Dice que en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos creen que Dios pelea por nosotros, hermanos? A veces solo tenemos que quedarnos queditos. A veces solo quedarnos quietos. Dios peleará por nosotros. Pero dice que en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, dice reunidos allí reunidos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, no dice mi Dios, hermano, no dice mi Dios, dice nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará como congregación, nuestro Dios peleará por y para nosotros. No dice mi Dios, hermanos, porque nosotros tenemos cada uno un Dios, cada uno tiene una manera en la cual nosotros nos acercamos en la intimidad, cómo nosotros nos acercamos a adorarlo, a glorificarlo. Pero hermanos, cuando nuestro Dios pelea por nosotros, no importa lo que se venga en contra de la iglesia, hermanos, nosotros nos podemos parar en la brecha, nosotros podemos llegar y decir eso no nos va a tocar, eso no va a dañar, eso no va a perjudicar. ¿Por qué? Porque donde oiremos el sonido de trompeta, donde el Señor nos está hablando, hermanos, Dios va a pelear por nosotros. Amén. Usted conoce la historia de Nehemías. Usted conoce cómo Nehemías llegó y él fue a restaurar los muros. Cómo Nehemías fue a restaurar. Y ustedes leen, hermanos, ahí, y ustedes se dan cuenta, hermanos, que dice una palabra, dice ahí en la palabra, en el libro de Nehemías, que cuando estaban formando, cuando estaban edificando el muro, hermanos, ¿qué era lo que hacían cada uno? Dice que estaban con una mano edificando y con la otra, ¿dónde? Dice que con la espada. Estaban listos edificando los muros, estaban preparados edificando muros, porque ellos, cada uno hacía lo que tenía que hacer, cada uno, pero ni con espada ni con lanza. Aún cuando nosotros nos armemos, lo que Dios quiere es que nosotros edifiquemos y construyamos, que estemos ceñidos en nuestros lomos y cada uno haciendo nuestro trabajo. Hermanos, porque aquí todos no podemos ser pies, aquí todos no podemos ser manos, aquí todos no podemos ser boca, porque todos somos importantes. Desde que creemos más grande hasta que creemos más pequeño, todos somos importantes en el reino de Dios, hermanos. Todos
puede creer en la capacidad que puede tener para con Dios. Y por eso es que lo ataca. Y por eso es que ataca su vida. Y por eso es que ataca su casa. Y por eso es que ataca todo lo que usted quiere hacer. Por eso es que lo detiene, hermanos. Por eso es que hace que usted no quiera caminar. Que de repente, hermanos, usted se detuvo en el caminar y que usted empiece a ver lo que usted no tiene que ver. Porque el enemigo no le sirve que usted siga caminando. A él no le sirve porque Dios quiere trabajar con usted, hermano. Dios quiere trabajar con lo que hay dentro de usted. Dios quiere hacer, usted es el arma. Usted es el arma. No es con espada, no es con lanza, es con usted. Es con el que usted quiera llegar y decir, Señor, aquí estoy. Quiero trabajar, quiero hacer, me voy a dejar formar. No es con sus argumentos, no es con su raciocinio humano. No es, a mí no me parece, Señor, yo no quiero esto. Padre, es que si esto se hiciera a mi manera, es que si esto se acomodara, hermanos. No es eso lo que el Señor quiere. Él quiere obediencia. Él quiere obediencia. Él quiere que usted pueda ser ese instrumento en las manos de Dios. Él quiere usarlo como un vaso agradable, como un vaso para alabanza y gloria de su nombre. Amén, hermanos. Ni con espada ni con lanza, hermanos. Hay un corito hace mucho tiempo que decía, no es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y eso es así, hermanos. No es con espada, no es con ejércitos, es con el Santo Espíritu de Dios que nosotros vamos a vencer. Por eso es tan necesario el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es tan necesario el bautizo del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros. Hermanos, el otro día yo escuchaba hablar al hermano Denis y él hablaba y hacía mención acerca del ser bilingüe. Hermanos, nosotros tenemos que añorar tener el lenguaje del cielo. A nosotros nos tiene que preocupar más aprender el lenguaje del cielo que un lenguaje terrenal. Porque nosotros no somos de este mundo. A mí de nada me sirve aprender inglés, francés y alemán si yo no conozco el idioma del cielo. Si yo no sé lo que el Señor me está hablando. Hermanos, porque nosotros tenemos que aprender el lenguaje del cielo, a escucharlo y a hablarlo, para saber qué es lo que el Señor me quiere hablar. No dice la palabra del Señor que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, y dice que conoce. Hermanos, nosotros tenemos que aprender el lenguaje del cielo. Y yo hablaba con mi hijo un día y yo le decía acerca del aprender un nuevo idioma. Y él me decía, ma, cuando la persona empieza a pensar en otro idioma, cuando empieza a querer hablar y empieza a pensar, y ya el pensamiento empieza, es cuando esa persona ya está aprendiendo, porque tiene que pensar cómo hablarlo, porque ya está. Entonces yo le decía, y yo conversando con él, porque él sabe la materia, y yo le decía, amor, entonces, ¿qué es lo que hace en la mente? Y dice, es el hecho de que la persona entonces tanto escuchó, que entonces ya a la hora de querer hablar, piensa lo que va a hablar, porque no sabe cómo decirlo, de qué manera decirlo. Hermanos, ese tiene que ser nuestro mayor anhelo, que nuestro hablar tiene que ser tan edificante, hermanos, que nosotros aprendamos a querer mejor hablar el idioma del cielo que el idioma del humano. Para que cuando Dios a nosotros dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. El que está enfermo, ya no está enfermo. Diga soy sano, porque hay que hacerlo. Y un día yo escuchando a este siervo, DJ Ávila, y él decía, cabezón, decía, cabezón, porque decimos que somos sanos y tú, cabezón, dices, no estoy sano porque estoy viendo la enfermedad. Dices que tú no sabes hablar el idioma del cielo. Y hermanos, estamos hablando de un general de Dios, de una persona que fue un gran evangelista y no necesitó las redes sociales para llegar a muchas almas,
no vamos a callar. Tengo para ustedes Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hermanos, usted conoce a Esther, usted conoce a Hadasa, porque ese era su nombre verdadero. Usted conoce lo que ella hizo. Y no, ella no estuvo en un concurso de belleza, hermanos. Eso es ilógico. Eso es ilógico. Eso es, no sé, como traspasar lo que la Biblia dice. Como llegar y decir que ella estuvo en un concurso de bellezas, hermano. Que el Señor reprenda al enemigo porque él quiere distorsionar su universo. Entonces así, hermanos, hay muchas personas que justifican el modelaje, perdón, hermano, perdón, justifican el Miss Universo y dicen, no, sí, hasta una sierva de Dios, hasta una hija de un siervo, hasta sí puede porque es hermosa. ¿Y para qué le puso el Señor la hermosura si no es para que? No, hermanos, eso es distorsión de la palabra, y la palabra nunca distorsiona. La palabra es para edificar, no para enredar. La palabra nunca va a enredar ninguna situación, hermanos. Y dice la palabra del Señor, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Hermanos, vieras a mí cómo me llama la atención este pasaje, siempre, siempre. Cada vez que yo leo el libro de Esther, porque yo leo la Biblia, hermanos, y yo la leo de principio a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, me gusta, porque así aprendo más, porque esa es mi manera. Hermanos, y cada vez que yo leo esto, yo digo, hermanos, Esther se quedó, o me estoy equivocando. Corríjame, hermanos, si me estoy equivocando. Pero dice, hermanos, que Esther fue llevada al palacio. Esther pasó a ser agradable a los ojos del rey, ¿verdad? Y dice que Esther estaba ahí. Yo quiero que vaya a su palabra, ahí a su Biblia, hermanos. Vamos ahí a Esther capítulo 4. Vamos a leer un momentico. Gloria al Señor. Ahí en Esther capítulo 4, ahí en su Biblia, hermano. Gloria a Dios, ¿lo tiene? Gloria al Señor. Vean en el versículo número 4 lo que dice. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Dice entonces, Esther llamó a Atac, puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Y dice que salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y ahí sigue, hermanos, donde dice que Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Pero dice que Esther estaba ahí. Dice que estaba y vinieron las doncellas de Esther. Y dice que estaban los eunucos de él. Entonces, ¿en dónde estaba Esther, hermanos? Esther estaba en el palacio. Y cuando Mardoqueo llega y le dice, hermanos, lo que va a pasar, y le dice lo que va a hacer, ella llega y le pregunta y le dice que él sabe muy bien que si ella se presenta delante del rey, ella puede perecer. ¿Y qué le dice Mardoqueo? Le dice, porque si callas, la liberación vendrá de cualquier parte. Porque, hermanos, yo le voy a decir una cosa. A veces Dios nos pone en lugares que jamás hubiésemos pensado estar. Y a veces Dios nos da cosas que jamás hubiésemos pensado tener. Y eso nos aparta de Dios. Y eso nos hace callar. Y a veces, hermanos, nos da cosas el Señor, pero es para librar a su pueblo
porque no es para que usted se mofe o para que usted diga, alma mía, gócese, vamos aquí, vamos allá, compremos aquí, andemos aquí, vistamos así, hagamos esto. No, hermanos, porque dice, porque si tú callas, absolutamente, respiro y liberación vendrá al pueblo de otra parte. Hermanos, los bienes que Dios nos ha dado no son para que usted se los goce, es para que usted le dé gloria al Señor, es para que usted los ponga al servicio de Dios, es para que haya liberación y respiro en esta casa, porque usted está en esta casa. Hermanos, si nosotros tenemos que aprender, hermanos, que para librar al pueblo hay circunstancias y opresiones que el enemigo va a usar en contra de nosotros. Pero hermanos, no es con espada, no es con lanza. Es aquí en el lugar donde Dios nos puso que Dios nos quiere utilizar. Hermanos, y si nosotros callamos, dice la palabra del Señor, que si nosotros callamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras, hermanos. ¿Y qué es una piedra? Hay corazones de piedra. Y a veces ponemos en tan poco a ciertas personas. Pero si nosotros callamos, hermanos, las piedras van a hablar. Aquellos que tienen corazón de piedra, no dice la palabra del Señor que a lo vil y a lo despreciado lo ha levantado el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar. Para avergonzar a los santos. Y a veces nosotros ponemos a una persona en poco. O a veces nosotros vemos a alguien y no creemos. Pero hermanos, es porque nosotros guardamos silencio. Y nosotros tenemos que hablar, porque liberación y respiro tiene que venir por cualquier parte. Hermanos, si las almas están afuera y se están perdiendo, y si nosotros, que somos los Esther, que somos la iglesia que se está preparando, no hablamos, hermanos, respiro y liberación vendrá por cualquier parte. Porque hay que hablar, hermanos. Y no es con espada, no es con lanza, es con lo que nosotros somos, es con lo que hay. Necesitamos mardoqueos en nuestra vida, hermanos. Necesitamos mardoqueos, que son personas que nos hagan recordar que lo que tenemos, lo que somos y donde estamos es para Dios. Nosotros necesitamos personas. Hermanos, yo hablaba con unas hermanas un día de estos y yo les decía, es necesario que la iglesia aprenda. Necesitamos personas que nos quieran enseñar. Necesitamos, porque no todos damos por hecho que todas las personas saben y no todas saben. Damos por hecho porque tenemos años de estar en el evangelio que una persona tiene que conocer, hermanos, si no lo sabe. Necesitamos mardoqueos, personas que nos ubiquen, personas que nos hagan recordar que lo que somos, donde estamos y lo que tenemos es para Dios, para alabanza y gloria de su nombre, hermanos. Es para eso. Nosotros necesitamos darnos cuenta que no es con espada y con lanza, hermanos, que no es por juventud, que no es por ser vieja, que no es por ser mujer, que no es por ser hombre, que no es por ser estudiado, que no es porque sé y porque sé. No, hermanos, es lo que hay en usted, el deseo, el anhelo, lo que usted tiene para darle al Señor. No es con espada y con lanza, hermanos, es con el Santo Espíritu de Dios que nosotros necesitamos vencer. Es con el Santo Espíritu de Dios que nosotros necesitamos abarcar. Y hermanos, hay veces, muchas veces, nosotros nos sentimos desanimados. Pero no es con espada ni con lanza. Es buscando la presencia de Dios. Es buscando la presencia de Dios donde nosotros aprendemos a perdonar, donde aprendemos a levantarnos, donde aprendemos a decir, hasta aquí llego, yo no quiero más esto, yo voy a caminar, yo voy a avanzar, hasta aquí estaba sentado, yo voy a hacer, hasta aquí esta persona me estaba queriendo que yo me detuviera, no es la persona, es el enemigo, es hasta aquí, no es con espada, no es con lanza, es con el Santo Espíritu de Dios. Es saber qué es lo que Dios quiere de mí, es saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Amén. No es con espada, no es con lanza. Este es un pasaje bíblico, hermano, que usted conoce y lo conoce bien.
Usted conoce de Gedeón. Usted conoce, hermanos, de lo que él hizo. Usted conoce, hermanos, cómo él fue llegado, cuántas personas iban, y el Señor le dijo, no con esta cantidad para que no se gloríen, solo con 300. Y dice, hermanos, que ellos tocaron trompetas y quebraron cántaros que llevaban en sus manos. Y dice el versículo 20 que los escuadrones tocaron y quebraron los cántaros, y en la mano izquierda teas y en la derecha trompetas, y tocaban y gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y dice que ellos tuvieron victoria. Hermanos, tocando trompetas y quebrando cántaros tuvieron victoria. No fue con espada, hermanos. Dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Hermanos, el pueblo enemigo empezó a atacarse entre ellos mismos. Hermanos, no fue con espada, no fue con lanza, fue con las cántaros que llevaban, fueron con trompetas. Ellos se quebraron a sí mismos. Esos son los cántaros. Nosotros tenemos que quebrarnos, hermanos, hermanas. Tenemos que quebrarnos. Tenemos que quebrarnos. Tenemos que permitirle al Señor que nos quiebre para que salga de nosotros la mejor tonada. Tenemos que tocar trompeta, hermanos. Tenemos que venir y gozarnos. Tenemos que quebrarnos, hermanos, porque nosotros, un odre viejo no puede recibir vino nuevo. Hermanos, necesitamos ser odres nuevos. Necesitamos ser odres nuevos. No es con espada, no es con lanza. Usted que ha leído la palabra, usted sabe que Gedeón y el pueblo de Israel guardaban sus cosas por los madianitas. Hermanos, el significado de Madián, usted lo está viendo lo que significa. Dice que ese nombre viene del original hebreo y significa pleito, rencilla, contienda, pelea, concurso o competencia. No es con espada, no es con lanza. Es quebrando cántaros que nosotros vamos a poder deshacer a los madianitas que hay en nuestras vidas, a los pleitos, a las rencillas, a las contiendas, a toda competencia. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién? No, hermano. Es un espíritu. La Biblia nos enseña que hay espíritus que nos atormentan, hermanos, y nosotros tenemos que vencerlos. No es con espada, no es con lanza. Somos nosotros mismos los que tenemos que vencer a esos espíritus que nos quieren atormentar. Pero nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Vemos al hombre, vemos a la mujer, vemos la persona física. Y entonces eso es lo que el enemigo quiere, para detenerlo a usted al destino profético que Dios tiene para su vida. Porque Dios tiene un destino profético para su vida. Dios tiene un destino profético. Y usted puede tener muchas capacidades y cualidades, pero si usted no se quiebra, hermanos, muy difícilmente usted podrá llegar hasta donde Dios quiere. Porque Dios es un caballero. Dios quiere trabajar con nosotros, quiere trabajar con usted y conmigo, pero si nosotros le permitimos. Pero mientras nosotros le digamos, no, yo soy así, así me quedo. No, yo no voy a cambiar, ¿por qué yo voy a doblegarme y que se doblegue otro? No, ¿por qué yo? Esos espíritus, hermanos, Madianitas, Zambalán, Tobías, Gesem, todos esos los filisteos, hermanos, van a trabajar con nosotros y nos van a detener para que nosotros no alcancemos el destino profético que el Señor tiene para con nosotros. No es con espada ni con lanza, hermanos. Y yo, estudiando la palabra, yo decía, podríamos hablar de muchos, hermanos. Y yo quisiera hablar de muchos, pero no podríamos. Y no podríamos ninguno. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Moisés cruzó el mar rojo y no tenía espada ni lanza. Y cruzó el mar rojo. Débora, profetisa de Israel. Y ella se levantó y fue con Sísara, hermanos, y no tenía espada y lanza, solo se levantó y la seguían, hermanos. Josué derribó los muros de Jericó, hermanos, y no tenían espada ni lanza, sino con solo un grito.
con un grito, hermanos. Por eso yo grito mucho. Elías, hermanos, no tenía espada ni lanza. ¿Y a quién? ¿A quién enfrentó, hermanos? Enfrentó a los sacerdotes de Baal y los derrotó. Los derrotó, hermanos. Y no tenía espada ni lanza, él solo tenía fe. Hermanos, Daniel fue tirado al foso de los leones, hermanos, y él sobrevivió. Él sobrevivió, hermanos, y no tenía espada ni lanza, pero él tenía fe en un Dios vivo que lo iba a rescatar de los leones, de las fauces y del enemigo que quería ver la destrucción de él. Ruth, siendo una moabita, ella creció, ella creyó y no tenía espada y no tenía lanza, pero ella es mencionada dentro de la generación del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. ¡Qué privilegio más grande! Pedro era una persona, yo siempre lo he dicho, de Pedro hablan tanto y dicen tanto y que era un malcriado y que era esto, pero nadie se animó a hacer las cosas que Pedro hacía y por eso el Señor lo usó, por eso lo llamó apóstol, por eso él fue un perito, por eso él fue un apóstol del Señor, por eso él, siendo una persona del vulgo, habló y dice que 5,000 se convirtieron. Hermanos, ¿por qué? Porque no es con espada, no es con lanza, es con lo que hay en nosotros. Y si nosotros se lo dejamos al Señor, el Señor va a poder trabajar en nosotros. Pablo, hermanos, porque ese deseo que él tenía, ese amor que tenía por rescatar, porque él era fariseo, pero hermanos, el Señor quería usarlo y él se dejó usar. Ananías, Misael y Azarías fueron echados al horno de fuego, calentado 7 veces. Y ahí, ni con espada ni con lanza, el ángel del Señor los acompañó. Hermanos, ni con espada ni con lanza. Eso es lo que quiere el Señor. Que ni con espada ni con lanza, sino nosotros mismos podamos nosotros vencer. Las más perfectas cuerdas de amor tenemos como ejemplo Isaías 53. Dice que él ni siquiera abrió su boca. Ni siquiera abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice que él ahí se quedó y no abrió su boca. No fue ni con espada ni con lanza que Jesús venció a principados y potestades. Él no abrió su boca. Él por amor fue llevado a la cruz. Y a él no lo mataron. Él dio su vida por nosotros. Yes, amén. Él dio su vida por nosotros. Y si él lo hizo, hermanos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? No es con espada ni con lanza, hermanos. Es con el Santo Espíritu de Dios. Dios no quiere que usted se arme. Dios quiere que usted se deje vencer por él. Dios quiere que le permita que las cuerdas de amor de él caigan sobre usted. Él quiere que usted se deje manejar. Dios no quiere cambiarlo. Dios quiere usar lo que hay en usted y perfeccionarlo. Dios quiere perfeccionar lo que hay en usted. No es con espada ni con lanza. Él quiere perfeccionarlo. Él quiere hacer de usted el arma que él necesita para traer oposición al enemigo. Yo le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie esta noche. Yo traigo una canción, esa canción, hermanos. Mientras yo hablaba con el Señor me dijo y me habló y yo le decía, Señor, ¿qué le voy a decir al pueblo? Y el Señor al oído me dijo, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Y yo dije, Señor, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Si tiene tiempo, llegue a su casa y lea el Salmo 16 y habla de las cuerdas de amor. Y hermanos, yo me di a la tarea y busqué el canto. Y yo me di cuenta, hermanos, que las cuerdas de amor son las que el Señor quiere que nos atraernos aquí. Que nosotros seamos. ¿Qué hace una cuerda? Una cuerda amarra. Una cuerda amarra, hermanos.
una cuerda que lo tira a usted aquí, lo trae aquí y lo mantiene aquí. Hermanos, si son cuerdas de amor, lo que el Señor quiere que nosotros tengamos los unos a los otros. Salmo 16, sí, Señor. Yo le voy a pedir, hermano, que pase aquí al frente, hermano, porque yo quiero ministrar sobre ustedes esta palabra, esta calma, de verdad. Que usted cierre